Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio formal a la última sesión del módulo 1, la última clase del módulo 1. Y para ello el profesor Petrascu va a proporcionar una panorámica de los puntos que quedan pendientes y al final de la sesión vuelvo yo para cerrar la actividad con un par de puntos que nos quedaron de la semana pasada. Adelante, profesor Petrascu. Muy bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar dando cierre a los temas que hemos visto de la semana anterior. Vamos a estar haciendo un pequeño repaso que creo que también dentro del programa que nos dio el profesor Mena lo vamos a seguir profundizando a medida que vamos avanzando en el curso. Esta presentación corresponde a un curso anterior donde nosotros también tratamos ciertas partes de los temas que componen este curso, y el cual creo que es importante que veamos porque parte de lo que teníamos en la conversación del día viernes, que se puso bien interesante ya al cierre, al final, cuando estábamos hablando de ciertos temas del IGTF, acá vamos a tener, me recordé de que acá precisamente en estas láminas, en esta presentación, estaban algunos temas que nos permiten visualizar esa situación. Entonces, bueno, lo primero que vamos a estar comentando es en cuanto a lo que es para entender lo que es lo que es el diferencial cambiario, lo que es la contabilización de operaciones en divisas, debemos de comprender en principio lo que es el marco legal y regulatorio que actualmente tenemos. En esta lámina aún no ha sido incorporado el IGTF, cosa que la tengo pendiente, porque como bien saben, el IGTF ha tenido ciertas eh, interpretaciones, pero en el marco legal y regulatorio, que es lo importante que debemos estar entendiendo para la presentación de hoy, vamos a estar hablando del convenio cambiario, la resolución del 19 de mayo, que es la resolución 09 del 2018, la providencia de facturación, el reglamento ley y reglamento del IVA, ley y reglamento del impuesto sobre la renta, y dos conceptos, dos, como que dice, llamados de atención que se tenían sobre la relación entre impuestos y divisas, que en alguna oportunidad, no por acá, okay, fueron derivando en lo que es actualmente el impuesto de las grandes transacciones financieras. Entonces, comencemos diciendo que en cuanto a lo que es el régimen de control cambiario, vamos a entender la situación actual viendo lo que era antes, durante y después del régimen cambiario. Para entender, como les digo, el marco legal en el cual nos estamos desenvolviendo en este momento. Entonces, en principio, antes del régimen cambiario, el último que tuvimos, era facturar en dólares, era legal y existían instrumentos normativos al respecto. ¿Ok? Era totalmente legal y podía hacerse transacciones sin una dificultad. La ley de ilícitos cambiarios que entra en vigencia en el octubre del 2005 estipulaba que se consideraba un ilícito cambiario cualquier tipo de operación fuera de CADIVI. ¿Okay? Esta ley estuvo vigente durante más de 13 años, creo que fue lo que vimos en algún momento. Y parte importante que debemos de comprender es que el entendimiento de las bases legales, el entendimiento de la operación en divisa, lo que es la tasa oficial, lo que es la tasa no oficial, el paralelo, etcétera, en estos momentos todavía hay muchas personas que tienen en la mente este régimen, el último régimen cambiario. Entonces, el último régimen cambiario que tuvimos nosotros fue desmontado el 2 de agosto de 2018, como le había comentado a ustedes, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que deroga la ley de ilícitos cambiarios. Ahora, al derogar esta ley de ilícitos cambiarios, como le había comentado, esta ley estaba trabajando en conjunto con otras leyes que tenían un control sobre la economía y del cual únicamente se desconectó esta pieza de la ley de ilícitos cambiarios, que entre otras muchas cosas hacía como un delito penal
el publicar precios y el transar en dólares. ¿Ok? Para estas consideraciones, ¿verdad? Algunas de las operaciones que tenemos previsto de operaciones en divisas, tenemos facturación en divisas, cobranzas en divisas, compra de inventario en divisas y bonificación laboral en divisas. Como habíamos dicho en la clase del día viernes, los riesgos de facturación de divisas se dividen en 4. Los riesgos tributarios y fiscales, los riesgos legales, los riesgos financieros y los riesgos operativos. Como recordarán, habíamos comentado de los 4 escenarios, ¿verdad? Dependiendo de cómo se realizaba la facturación y cómo se realizaba el cobro. Ahora bien, en cuanto a la norma internacional de contabilidad, que es la norma referente a la forma, o mejor dicho, la norma para poder realizar el registro de operaciones en moneda extranjera, la norma de contabilidad 21 tiene 3 elementos que son los elementos a ser considerados o los conceptos a ser considerados para entender cómo son los registros en divisa. Los 3 conceptos son el concepto de tasa, el concepto de moneda y el concepto de partida. En cuanto a la tasa, tenemos tasa de cambio, la tasa de cambio de contado y la diferencia en cambio. En cuanto a la moneda, moneda funcional, moneda extranjera, moneda de presentación y por último, los conceptos de partidas monetarias y partidas no monetarias. En cuanto a las definiciones, la NIC 21 señala que la tasa de cambio es la relación de cambio entre dos monedas. La tasa de cambio de contado es la tasa de cambio utilizada en las transacciones con entrega inmediata. Y por último, el concepto que es más relevante para nosotros, la diferencia en cambio es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra moneda utilizando tasas de cambio diferentes. En cuanto a la moneda, tenemos la moneda funcional, es la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad. La moneda extranjera es la moneda o divisa cualquiera que sea distinta a la moneda funcional del país. Y por último, la moneda de presentación, que es la moneda que se presenta en los estados financieros. Teniendo este concepto claro, unos estados financieros pueden estar abarcando entonces transacciones y operaciones en tres tipos de moneda distintas. Una funcional, una extranjera y una a efectos de presentación. En cuanto a las partidas monetarias a la luz de la ley 21 señala que las partidas monetarias son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o pagar mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Ahora, con este concepto de partidas monetarias, ¿cuál creen ustedes que es el concepto que señala la NIC 21 para las partidas no monetarias? Una pregunta muy interesante. Vamos a ver si las expertas Milagro, Yajaira, nos dicen cuáles son las partidas no monetarias que considera la NIC 21. Uy, mira, no veo ni una manito levantada, No, si José. saben, de que saben. Porque... Mira, Angie, ajá, ahí viene Milagro. Ah, Milagro hizo paso. Angie. Paso, ay. Vamos a ver qué dice Angie. Es capaz de que escriba lo mismo. Mira Paso, eso, paso. Esto parece un juego de dominó, realmente. Sí. Como que tengo yo todas las Ese es Angie González. Angie Castillo. ¿Qué dice Angie Castillo? Capaz de que escriba lo mismo. Vamos a ver. No, Angie dijo también qué pasa. Angie puso también, dice no, paso. Angie González dijo que pasa, pero estoy esperando a ver si Angie Milagro Castillo. también. Acuérdate que aquí hay dos Angie. Milagro dice que va a googlear. ¿Qué verbo tan interesante. La única que sabe aquí de eso es Yajaira. Yajaira, con favor, sáquenos de la duda. Yo no soy contadora, que conste. Mira, son aquellos bienes como los que son, no sé, como inventario, mobiliario, que son susceptibles de inflación, aunque
no sé si es lo propio cuando dicen las no monetarias, pero las no monetarias las relaciono con eso. Disculpen si no es la respuesta más específica. No, está bien, vas muy bien. Precisamente, la NIC 21 es muy interesante porque uno de los temas bonitos, bueno, obviamente yo estoy enamorado de mi profesión, y a mí estos temas me parecen bonitos. Los amigos míos dicen que son temas súper aburridísimos, ¿no? Pero la NIC 21 es, en el caso de, por ejemplo, Venezuela, que hemos tenido una economía hiperinflacionaria, juega en llave con la NIC 29. Más adelante en una lámina vamos a estar hablando de eso. Y ambas normas trabajan bajo los mismos conceptos, el concepto de partida monetaria y no monetaria. En el caso de la NIC 21, para las partidas monetarias, ella no hace referencia de cuáles son. Entonces, es muy sencillo el concepto. Partidas monetarias es el concepto que ustedes están viendo en la presentación, y partidas no monetarias son todas las demás. ¿Ok? Ahí está bastante sencillo. Entonces, en el caso de la NIC 29, es esencialmente igual. Son todas aquellas partidas que se ven, que tienen una particular forma de interactuar en hiperinflación. Entonces, por ejemplo, si es inventario, si son activos fijos, ellas van a tener entonces que pasar por el proceso, en el caso de la NIC 29, por la reexpresión de estado financiero, ¿verdad? Para que el saldo en los estados financieros represente el valor de la partida. Entonces, las partidas monetarias son todas aquellas que son mantenidas en efectivo, ¿vale? Entonces, ya teniendo en consideración los conceptos de, Kimberly, no, creo que iba a decir algo, Kimberly. No, llegó Kimberly. Buenas tardes, llegué. Llegando. Sí, por aquí escribió de que iba apurada, corriendo, pero llegó. Excelente. Entonces, teniendo en claro estos tres conceptos, como les comentaba, que son los tres conceptos básicos para entender la NIC 21, que son tasa, moneda y partida, ¿verdad? Vamos entonces a dar una presentación, y esto también normalmente lo repito con mi querido profesor Alexis. Normalmente el curso de NIC 21 es un curso para contadores y con unos fines específicos. Acá nosotros lo que queremos es que tengan el marco completo, ¿verdad?, de los riesgos contables, para poder entrar a entender lo que son los riesgos contables de las transacciones en divisas. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que, bueno, tenemos una norma contable que aplica para el registro de transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional, ¿verdad?, que es la NIC 21, para entonces entrar a hacer lo que nos gusta y nos encanta al profesor Alexis y mi persona, utilizando los conceptos, entrar a entender entonces todos los riesgos que implica la forma de registrar una u otra transacción, ¿vale? Dicho esto, debemos de ver, entender, uno, que es un tema que probablemente acá, si están pendientes los participantes, y me gustaría que participaran, durante un tiempo, ya creo que se ha disminuido bastante este tema por las redes. Durante un buen tiempo, cuando teníamos la hiperinflación en los niveles más altos, varias personas habían comentado que se podía sustituir la moneda funcional de acuerdo al 2021, el bolívar por el dólar. ¿Ok? Ahora bien, en la sustitución o el migrar, por darle un término, la moneda funcional como el dólar, yo en todos los cursos que he dado, y el profesor Alexis tiene los registros de esto, yo siempre he comentado de que el entendimiento de este marco legal, que como les digo, ha sido muy somero, muy sucinto, que después lo vamos a ver con un poco más de detalle, ¿cierto, profesor? El tema del marco legal y regulatorio lo tenemos más adelante, ¿cierto? Sí. Que lo vamos a ver con mucho más detalle en cuanto, como les digo, a las características de marco regulatorio. Allí más adelante lo vamos a ver con detalle, pero lo que aquí quiero decir es, mi opinión como contador público es que
el considerar el dólar como moneda funcional, porque la mayoría de las operaciones, considera el empresario o el contador, se efectúan en esa otra moneda, mi opinión es que son más los riesgos que atañen el uso de una moneda extranjera como moneda funcional que los posibles beneficios que estos registros pretenden dar. Ha sido bastante, este tema ha sido motivo de conspicuas discusiones, o sea, discusiones fuertes. Por ejemplo, en el estado Táchira hubo un momento en donde los fiscales del CENIAT solicitaban los balances en moneda extranjera, o sea, en pesos o en dólares. ¿Ok? Y como les digo, mi opinión es que no, es que la contabilidad en Venezuela en la moneda de curso legal es el dólar. Y en este momento están permitidas operaciones en moneda extranjera, pero como más adelante vamos a estar viendo, tiene cierta incidencia en cuanto al IVA, en cuanto al impuesto sobre la renta, y obviamente ahora con el IGTF, que cada una de las transacciones tiene que ser analizadas a la luz de estos impuestos, de manera de no incrementar el riesgo que ya está asumiendo la organización. ¿Sí? Entonces quería como que hacer, abrir la ventana de que es lo que han escuchado en cuanto a la moneda funcional y el uso de una moneda distinta al bolívar como moneda funcional. No sé, profesor, si usted ha escuchado recientemente temas de esto que creo que se va a disminuir un poco. Si ven que está haciendo un cambio, es que tengo una lucecita acá que creo que no está bien puesta. Y ya va, pero el dólar puede ser moneda funcional. Según ciertos colegas, los cuales yo difiero significativamente, dicen que sí, profesor. Pero, ¿cómo puede ser la moneda funcional si la única moneda autorizada por ley y señalada por el Banco Central es el bolívar? Entonces, ¿cómo una moneda extranjera puede pasar a ser dominante como moneda funcional? Porque la norma permite en un análisis en el cual, si usted, la mayoría de, o sea, por ejemplo, imaginemos una empresa petrolera rusa que opera en un campo petrolero en el estado de Monagas, ¿sí? La compra o la transferencia de la casa matriz de materiales, el pago del personal que está en Venezuela, que es de origen ruso, lo hacen en rublos. La mayoría de las operaciones de transacciones lo hacen en rublos, ¿sí? Ya va. Vamos por partes, porque fíjate, los iraníes están invirtiendo para repotenciar el palito y están invirtiendo una cantidad importante de dólares, más de 100 millones de dólares, y es de suponerse que este grupo iraní se va a traer su gente, los directivos, la gerencia, que a ellos le paguen en moneda iraní, maravilloso, pero ¿cómo me le cancela al grupo de obreros venezolanos, de trabajadores venezolanos que van a estar allí? Claro, es que como les digo, este tema fue viral o tuvo cierta repercusión en los medios, porque estábamos hablando del momento de la hiperinflación, que nadie quería cobrar en bolívar. ¿Sí? Exacto. Entonces, en ese momento, lo que empezó a suceder es que haciendo el uso de un poco de creatividad contable, que mi criterio es una mente hiperimaginativa, hacía un uso flexible de la norma. Entonces, como les digo, estos casos que son totalmente minoritarios, por darle un nombre, pues sí, si tú todo lo compras en una moneda extranjera, la mayoría de los gastos lo haces en el pago en esa moneda extranjera, tú podrías considerar que la moneda funcional es una moneda distinta a la moneda de curso legal. Pero como vamos a ver más adelante, que no es motivo de esta sesión, por ley la contabilidad en Venezuela es en bolívares. Entonces, se generan, como les digo, ciertos riesgos relacionados a este tema. Y también recuerdo que en uno de los cursos, por eso le había dicho que conociendo el gobierno, ellos iban a intentar
incrementar el uso del bolívar, y fíjense que nos hemos estado acercando bastante a lo que ha sucedido, porque efectivamente se ha hecho un esfuerzo en disminuir la cantidad de transacciones en dólares y en otras monedas. Entonces, esta opinión en cuanto a que la moneda, se puede utilizar una moneda funcional distinta a bolívar en el territorio, yo no la comparto. Yo pienso que es mucho más arriesgado hacer la contabilidad perdón, llevar los registros de la moneda funcional distinta al bolívar. Sí, es que es un tema complejo para ustedes, contadores, y para todos aquellos que no siendo contadores, pero llevan sus actividades en las empresas, también sean administradores, y, y, y partiendo de esa base en el cual todos los insumos, todo lo que se maneja en la empresa es con una moneda diferente del bolívar. El problema está que a la hora, este tipo de empresas, por ejemplo, esta empresa iraní ha de ser supervisada por el CENIAF. Pregunto. Sí, claro, porque es que ellos tienen que registrar una empresa en Venezuela, ¿verdad? Para poder operar en Venezuela, y los impuestos tienen que ser en bolívares. Como les digo, de esta lámina que yo al principio mostré, que no lo vimos mucho, estos dos conceptos que aparecen al final, que fueron ambos derogados, mencionaban de que si las operaciones se hacían con divisas, los pagos al fisco tenían que hacerse en divisas. Esto es una del 2018, una de 2019. Y en ese momento, entonces, la mayoría de los académicos, las personas que habíamos leído esa información, habíamos dicho de que eso no podía suceder hasta tanto el Ejecutivo no modificara la Constitución y apareciera de que la moneda de curso legal podría ser cualesquiera que dijera el Banco Central, por ejemplo. Pero eso no estaba. Entonces no puede enseñar a cobrar, o sea, no puede existir impuestos en una moneda distinta al bolívar. Entonces, a partir de allí, entonces, como les digo, entramos a una discusión de qué se puede y qué no se puede, que nos ha llevado al entorno actual, en donde están permitidas operaciones en divisas, no son ilegales, pero no estamos, como usted bien ha comentado en las sesiones anteriores, en Venezuela no estamos en una dolarización formal, sino una dolarización transaccional, es decir, para las operaciones, pero para los efectos de la contabilidad, para los efectos de pedir créditos, que también creo que usted lo mencionó, que la dolarización financiera es en bolívares. Ahora, que el pago de esas obligaciones están referidas a un marcaje en una moneda distinta a la local es otra cosa. Pero tanto el crédito te lo dan en bolívares como el pago lo tienes que hacer en bolívares. Es decir, que este tipo de empresa va a llevar prácticamente dos contabilidades. Hablando de la empresa iraní. Cuidadito, profesor, porque si lo escuchas por ahí, eso es un delito. No se pueden llevar dos contabilidades. Bueno, pero ya va, un momentico. ¿Y cómo le muestro yo que soy el director gerente de la empresa iraní? ¿Cómo mando mi reporte allá a Casa Matriz? Tiene que hacer usted la norma internacional 21. Usted hace sus registros, ¿verdad? De su moneda funcional, hace su registro de moneda extranjera y hace su registro, y entonces los estados financieros los emite con una moneda de presentación a la moneda que usted quiera. Pero la contabilidad no es, ¿verdad, Milagro? Que no puede haber doble contabilidad. No, mira la cara de Milagro. Es más, creo que le resto la compañera le pueden hacer así, mira, no, con doble contabilidad no, nada de eso. No sé, a lo mejor me di a malentender. No es una doble contabilidad. Es que yo, como el director gerente iraní, debo reportar a mi país las operaciones que se están haciendo acá. Pero ellos no van a entender una contabilidad en bolívares. No. No. Entonces usted tiene todo su registro en la oficina local en bolívares, pero sus sistemas contables en todo momento te hacen una conversión de la moneda local a tu moneda de reporte. Pero no puedes tener una contabilidad en bolívares y una contabilidad, no recuerdo la moneda iraní, pero no puedes tener dos contabilidades, una sola.
Aquí, por ejemplo, está escribiendo en el chat, déjame ver. Aunque hay mucha información esta contable, sí, así mismo es. Claro, es que precisamente las operaciones que vamos a estar viendo para la NIC 21 no se consideran extracontables, son contables, pero lo que señala el profesor Alexis también una época en donde fue muy, sí, fue muy virulento el término de doble contabilidad. Sí, empresas que tenían una contabilidad para unas cosas y otra para otras. O sea, ese término de doble contabilidad normalmente se asocia a delitos. Entonces, la NIC 21 no es doble contabilidad. La NIC 21 son las normas para poder tener registradas en una moneda funcional operaciones de una moneda extranjera y también permite entonces el reporte a una tercera moneda a través de una moneda de presentación. ¿Sí? Y supongo yo que a raíz de muchas inversiones extranjeras en el país, de empresas que se han venido acá a colocar en el país, deben, ese contador, me supongo que debe ser un contador venezolano, debe manejar de suma precisión estos tres puntos que están aquí: la moneda funcional, la moneda extranjera y la moneda de presentación. Una de las cosas que como contador público, ya con cierta edad, no me siento mayor, pero sí con cierta edad, que veo con buenos ojos para las nuevas generaciones de contadores, es que ellos ya entran mejor dicho, ya entran, no, ya cuando ellos salen de la universidad, ya ellos salen trabajando con normas internacionales de contabilidad. Entonces es exactamente igual en Venezuela, Alemania, independientemente de las características propias que tenemos en Venezuela con la economía hiperinflacionaria, pero de resto todas las operaciones contables son, ya está una norma internacional, cosa que antes no era así. Antes la DPC 10 de nosotros se parecía mucho a la norma mexicana, pero había problemas con las US GAAP, o sea, es para poder reportar en un esquema de normas o otro esquema de normas, o sea, existía todo un conjunto de normas que todavía siguen existiendo, pero realmente ya esas discusiones ya se resuelve. Por ejemplo, en la firma tiene un especialista para 200 empresas. Eso lo hace en cuestión de media hora. Nada imposible, pero ya los contadores, gracias a las normas internacionales, teniendo ciertas, como que digo, de tips o detalles, bien pueden trabajar. Eso significa que Angie Castillo, Milagro, Yajaira, que son administradores, la misma Kimberly, que es analista contable, deben manejar muy bien la NIC 21. ¿Eso es correcto, Milagro? Si no la manejan, tienen alguien que les enseñe. ¿Qué pasó, Yajaira? ¿No estás escuchando bien? Yajaira está escribiendo. Aquí está Angie, que tenía la camarita apagada, pero quiero saber, Angie Castillo. Es que la apago porque para mejor señal. Con la cámara apagada tengo mejor conexión. Sí. Claro. Ajá. Castillo Borrero Angie. Su nivel de conocimiento sobre la NIC 21 es suficiente, porque acuérdese que usted está como administrador de la empresa. Sí. Sí, pero había escuchado la NIC 21, pero no tan a fondo como lo está explicando ahorita el profesor. Bueno, nos vamos a meter más a fondo. De hecho, me sorprendí cuando hablaron de una contabilidad paralela y dije, oye, no es así, y ya el profesor me aclaró cómo es la cuestión, porque yo también me asusté, yo dije, ay. Esta gente... Vuelvo a insistir, Angie, y Yajaira tiene dificultad de conectividad, y eso que está por aquí cerca en la California, está aquí en Caracas. Esa es la dinámica que a nosotros, profesor Petrasco y a mí, nos encanta cuando planteamos las cosas y hacemos que cada uno de ustedes intervenga, porque esta es la única manera. Y si nosotros
sentimos que le estamos agregando valor y que ustedes sienten que por el curso que realizan y por la inversión que llevan a cabo, están obteniendo ese valor agregado, para nosotros es de enorme satisfacción. Así que cualquier duda que surja, Angie, mire, no dude en conectarle, en preguntarnos, sea por el grupo, Gracias. sea por el privado. Estamos completamente a la orden. Gracias. Vale, vale. Muy bien. Bueno, entonces, en cuanto a la NIC 21 y estos tres conceptos que estamos viendo, tasa, moneda y partida, entramos a ver entonces los temas más relevantes para entender entonces, como les digo, entendiendo de que bajo la legislación venezolana, ¿verdad? No, no en cuanto a la norma internacional, sino en cuanto a la legislación venezolana, la moneda funcional es el bolívar. Entonces, si tenemos como moneda funcional el bolívar y tenemos transacciones en dólares o en pesos colombianos, el dólar o el peso colombiano se va a entender como una moneda extranjera. ¿Estamos claros? Es el entendimiento de estos conceptos. ¿Qué es lo que vamos a ver en cuanto a esta es una gráfica muy interesante, pero lo vamos a estar, esta gráfica que hablamos hoy, lo vemos después, pues, lo hablamos después, ¿verdad? Sí, esa gráfica es interesante y muy interesante por la volatilidad que tiene las tasas y los momentos en los cuales se debe utilizar. Pero la podemos ver mañana, porque creo que vamos a ver tu tema después, cuando veamos los temas de la tasa. Ok. Okay. Ahora, fíjense, acá ya está yo en mis láminas tengo 3 llamadas de atención. La primera llamada de atención que hago es esta, y me permiten leerlo, porque bueno, aquí también se está grabando la sesión y queda mi opinión en las redes. Es importante que tengamos en consideración que son los varios ámbitos en los cuales el profesional de la contaduría debe desarrollar su profesión. Por un lado está el conocimiento teórico y la aplicación en contexto de las distintas normativas y reglamentos. En el caso de las normas internacionales, estas dan indicaciones o la terminología superada, principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto quiere decir que no son ni absolutos, ni mucho menos de aplicación estándar para cualquier circunstancia. Asimismo, las normativas de aplicación fiscal deben ser conocidas y comprendidas. En el caso de la NIC 21, se reconoce que el diferencial cambiario será costo o gasto y el mismo será un desgravamen del impuesto sobre la renta en el sentido en que las leyes lo determinan. ¿Qué es lo que estoy diciendo allí en esos párrafos tan largos? Fíjense, la NIC 21 tiene unas normas para ser aplicadas, pero el cómo se aplica lo tiene que tener un juicio y criterio profesional el contador que lleva la contabilidad. En este sentido, el riesgo y toda esta introducción del día de hoy es para llevarnos a cuál es el riesgo de todo esto. Ya va. Antes que retornes un segundito, profesor, porque es que como yo no soy contador, así como dice Milagro, yo no soy contador. ¿En qué momento aparece ese diferencial cambiario? Porque puede ser que eso desaparezca. Digo yo, no sé. ¿Cómo va a desaparecer, profesor? Ajá, entonces, ¿qué es el diferencial cambiario? La diferencia que usted tiene entre la moneda funcional y la moneda extranjera. Eso quiere decir que para que desaparezca. A menos que usted tenga una tasa de cambio fija. Ajá. Una tasa de cambio fija, las transacciones en el transcurso del tiempo van a generar un diferencial, tanto ganancia o pérdida, por la diferencia entre las operaciones entre la moneda funcional y la moneda extranjera. Eso es siempre y cuando utilicemos ambas monedas. Correcto. Cuando tengamos transacciones en moneda extranjera. Estos países tipo Bolivia, tipo Ecuador, tipo México específicamente, más específicamente Ecuador,
esta parte en el caso del ANIL 21 no le debe estar aplicando a ellos como No, desgravamen. no. En el caso, por ejemplo, en el caso específico de lo que ha mencionado, mi entendimiento, únicamente el Ecuador, porque es que en el Ecuador el dólar, la moneda oficial, es el dólar. Entonces, ellos no tienen diferencial cambiario porque sus operaciones son en una sola moneda. Podrían tener diferencial cambiario, por ejemplo, como ellos tienen el dólar y hacen, por ejemplo, exportaciones a Chile o a Colombia, y esas operaciones son con peso colombiano o peso chileno. Evidentemente, en esas transacciones con esa moneda extranjera van a surgir diferencial cambiario en el transcurso del tiempo, pero no por el efecto del dólar. Angie escribe ahí, no sé si tú todavía lo estás viendo, que, sí. Ajá, es que hay, por ahí no vamos a meter precisamente, Angie, que es el meollo de todo esto. Ese es el riesgo. A eso vamos, Angie. Todo este preparativo es para llegar a esa edad, pero no podemos saltar un solo golpe porque, bueno, no se va a entender. Así que, pero Angie, que no corra, pero que tampoco vaya tan lento. Así que vaya poquito a poco. Aquí está Kimberly. Lo ideal es que en los libros, al fin del mes, el saldo sea inferior a la conversión inicial. A la conversión a final de mes del banco. Ojo. Ajá. Creo que se le fue la señal al profesor Alex. No, aquí estoy yo. No, es que Kimberly está escribiendo y estoy leyendo. Kimberly, si quieres usa audio, no hay problema. Si no tiene inconveniente, escuchamos su hermosa voz. Vale. Tengo bueno, no sé, quería preguntar si lo ideal es que a final de mes, cuando realizo la conciliación bancaria, el saldo que yo tengo registrado en libros sea menor al saldo final en bancos cuando yo hago la reconversión, porque tengo entendido que a final de mes, cuando recibo el estado de cuenta, ese saldo yo lo debo convertir a la tasa de del final de mes 30 o 31, y debería ser menor el saldo que tengo en libros, y luego hago mi ajuste de diferencial cambiario como tal para tener un saldo real, pues. Sí, lo ideal sería siempre que... No, estás perfecta. Estás perfecta. Lo único que tú estás viendo, una cuenta, que es banco. Ok, estás viendo una cuenta. Pero ya ahorita más adelante vas a ver que vamos a hablar de cuentas por cobrar, vamos a hablar de inventario, vamos a hablar de pagos de bonificaciones a los empleados. Entonces, de todas esas operaciones. Ahí lo está señalando Yajaira en este momento. Mira, cuenta por cobrar, cuenta por pagar. De todas esas, algunas, correcto, todas las que tienen dólares, así mismo ellas. Entonces, de todas esas, de todas esas transacciones te van a dar ganancia o pérdida en diferencial cambiario respecto al bolívar, que como decimos es la moneda funcional. Entonces, bien tú has dicho, tú estás hablando del proceso que se tiene que hacer en la cuenta de bancos, y estás perfecto. Pero el diferencial cambiario es el que te va a traer el resultado de todas esas. Las de Perfecto. Banco, las por cobrar, las de inventario. Sí. Entiendo, porque sí, efectivamente me pasa, pues. Nosotros emitimos una factura acá a los seguros, ¿verdad? Entonces, emitimos la factura a tasa de Banco Central con fecha del día de hoy. Ellos me pagan a mí un mes después. Me pagan lo que mi factura dijo en bolívares en su momento. No me pagan en tal caso deberían de pagarme a la tasa de Banco Central del día que ellos me están emitiendo el pago. Correcto. No procede. Cuando si no lo hacen, tú lo que deberías emitirle una nota de débito por el diferencial cambiario, pero ahí entra el tema de cuál es la negociación que se tenga con el seguro, que ese es otro tema. Claro. Cuando yo voy a registrar esa cobranza, ahí viene la duda. O sea, registro como lo que tengo en cuentas por lo que tenía en cuentas por cobrar, o si estoy recibiendo en banco hoy, agarro y hago, porque es en dólares, pues en la cuenta de dólares. Y voy a registrar en bolívares. ¿Qué hago? Conversión a tasa de cuando recibí la cobranza, o rebajo mi cobranza que tengo registrada en bolívares. Ahí hay un diferencial cambiario. Pero no lo... Y por eso
voy a final de mes y digo, ¿será que hago todo el diferencial cambiario ya mes para que sea más fácil o hago por partida, por cuentas por cobrar, cuentas por pagar, como emita el pago o el cobro en este caso? Pues. Mira, Esa es tu intervención es súper simpática, porque este curso, ¿verdad? Por eso lo hemos dado tal vez 7 u 8 veces. ¿Sí? De 7 u 8 veces, créeme, que tú, primera vez que tú me presentas la práctica. Pero mira que ese es mi día a día, mi dolor de cabeza. Esa niña que está allí, la jefe de ella es muy amiga tuyo y esa jefe de ella, la está enseñando bastante. El mundo es chiquitico, Kimberly, porque bueno, sí, es verdad, ya me di cuenta. José también conoce a Flor. Cónchale. Y eso lo descubrimos esta mañana. El profesor Alexis no se ha dado cuenta. Y si la jefa de Kimberly no sabe, es porque el profesor Alexis no le enseñó bien. Bueno, ahí yo me cuido en salud porque como milagro, yo no soy contador. No, disculpa que nos hayamos señalado un poquito, pero lo que pasa es que Kimberly trabaja, y creo que se los comenté, Kimberly trabaja en una clínica en la parte oeste de la ciudad, Clínica Nueva Caracas, y su jefe durante muchos años fue mi alumna en pregrado, en posgrado. Entonces, cuando me enteré que ella estaba allá, por eso la mandamos saludos y José también la conoce. Pero continúe, mi estimado profesor. Sí, y le mando saludos a la señora Flor. Le dice que estuviste en un curso con el profesor Petrascu, pero no el papá, sino el hijo. Ok, seguro. Ya, creo que yo sé si es el señor Petrascu, creo que lo conocí y ya no está con nosotros. Ya sé, mucho gusto. Yo soy el Estefano joven, el otro es el Estefano el viejo. Okay. Ya, ¿qué tal? Qué pequeño es el mundo en verdad. Entonces, fíjate, lo que tú estás diciendo, Kimberly, para este curso nosotros no lo vemos a ese nivel de detalle porque el contador debe generar unos procedimientos, ¿sí? No existe un procedimiento único para todos, que es precisamente la lámina anterior, que el profesor decía que no lo entiendo. Bueno, lo que yo estoy diciendo ahí es que no puede haber un curso para todas las organizaciones. Entonces, hay algunas empresas en donde el sistema de contabilidad automáticamente, diariamente, te va haciendo el registro automático sin hacer tú ninguna intervención. ¿Sí? Entonces, él inmediatamente, tú lo que haces todos los días, ponerle cuál es la tasa de cambio. Y él automáticamente, él hace su facturación, y él automáticamente te hace tu revaluación de las cuentas, Entonces, en la clínica no lo haces así, lo haces manualmente. Entonces, tú me dices, ¿cuál es la tasa de cambio? Bueno, pues una forma es que el saldo que el depósito, cuando cae en la cuenta, tú puedes utilizar esa tasa que discúlpenme lo que me aceleré, ¿no? Voy a tratar de ir un poquito más lento. Algunos contadores, para lo que está señalando Kimberly, utilizaron en su momento algo que se llama la tasa sintética. ¿Qué significa la tasa sintética? Algo muy parecido a lo que es la tasa real, que es efectivamente al momento en que a mí me cae mi plata en mi cuenta, yo divido eso entre el monto de la deuda y me va a dar una tasa. Y esa misma tasa entonces es la que yo aplico para todas las operaciones con eso. Esa es una forma como que para llegar directo a la diferencia cambiaria. ¿Eso está bien, está mal? Está bien, pero tiene riesgo, tienes que tener unos controles internos para que se vea bien clarito, ¿sí? Tienes como son todas operaciones manuales, tienes que tener unos buenos auxiliares, ¿verdad? Entonces, como escucharon a Kimberly es la que hace la conciliación bancaria, o sea, tienes que tener tu conciliación bancaria a final de mes, no te pueden estar quedando saldos pendientes, ¿sí me explico? O sea, tiene que tener cierto cuidadito. Ahora, lo que yo les voy a explicar más adelante es a nivel más sencillo. ¿Sí me explico? O sea, se pueden tener varios procedimientos en la práctica.
¿Por qué? Porque va a depender de, por ejemplo, en el caso de la clínica, los seguros no reconocen el diferencial cambiario. Eso genera un problema. Las operaciones normales que vamos a explicar aquí, que son la facturación en bolívares y el cobro diferencial cambiario, la operación normal es que sí, es que se reconozca el diferencial cambiario. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso es que esta lámina que al profesor no le gusta mucho, yo la tengo que dejar, porque normalmente si me ve un contador dice, ay, es que yo no lo hago así. Bueno, pues, si usted no lo hace así, usted asume los riesgos que genere su forma de actuar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces yo les voy a tratar de explicar de las distintas formas los riesgos que se asumen en contabilidad, en los registros de las transacciones. ¿Está bien? Yo creo que le doy la cara a Milagro y me preocupé. ¿No? ¿Está bien? Ok. Ah, ok. Chévere. Chévere. Me preocupa un poquitito. Ajá. Lo que pasa Fíjese. es que Milagro es una mujer muy pensativa, porque yo la he visto en otras grabaciones y siempre está así, está como meditando, Sí, está pensando. Sí. Entonces, Ajá. lo que dice Kimberly es cierto, pero hay que verlo todo junto, Kimberly. Pasa que se le fue la señal a Kimberly, qué lástima. Para ver si Es se le... todo junto, porque el diferencial cambiario no es de No, una sí sola está cuenta, conectada. Kimberly es está de la cuenta conectada de hacia el banco, final. de inventario, la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar, ¿sí? Tiene que ver también con el flujo de caja, tiene que ver mucho con el flujo de caja, que por eso también, Alexis, vamos a hablar de eso más adelante, y forma parte de los riesgos financieros de las transacciones en divisa. Usted puede ganar con diferencial cambiario si usted mueve sus partidas sus partidas monetarias que roten más de lo que rotan las partidas no monetarias. ¿Sí me explico? O va a tener pérdida cambiaria si, por ejemplo, usted compró un inventario, lo tiene, pero no lo vende. Es que nosotros tenemos muchos escenarios de esto. Sí, claro, así es, así es. Pero fíjate que ahorita vamos a entrar y vamos a verlos unos a uno, por separado, porque a veces es muy difícil, y esto, cuando yo empiezo a hablar así rápido, me dice que como profesor no se me entiende. Hay un curso muy bonito, que los que tengan oportunidad de hacerlo se los recomiendo, de ampliación cultural, que se llama apreciación musical. ¿Sí? En un curso de apreciación musical, gente como yo, que en algún momento queríamos entender qué cantaba esa señora en la ópera, y decía, pero canta bonito, pero yo no sé ni qué dice, ni por qué una grita y la otra le contesta, ¿no? Los cursos de apreciación musical lo que te permiten es que te enseñan a que tú, en principio, tú escuches cada instrumento por separado, ¿sí? Entonces, te enseñan a escuchar los metales, escuchar las trompetas, sí, todos los metales, escucha percusión, los tambores, todo esto por un lado, después escucha las cuerdas. Entonces, cuando tú haces un curso de apreciación musical, lo primero que entiendes es cómo opera cada uno por separado, las voces, que hay voces blancas, voces negras, voces grises. Entonces tú empiezas a entender lo que son los coros, para después entonces tú vas a entender una pieza musical completa. ¿Sí? Entonces ahí es donde entras tú a una sinfonía, a todas las grandes obras. Entonces entiendes, por ejemplo, las 4 estaciones. Tú empiezas a entender, es que cuando es verano, cuando hace frío, entonces es más pausado, ¿verdad? Cuando es verano es más explosivo, los sonidos son más metálicos. ¿Sí me explico? El caso del estado financiero es muy parecido. Nosotros ahorita vamos a ver las operaciones separadas para después entender todas esas operaciones en conjunto en un periodo de tiempo te van a caer en una sola cuenta. ¿Sí me explico? Pero tú no puedes entender qué es lo que pasa en esa sola cuenta si no entiendes las operaciones de manera individual. ¿Está bien? Chévere. Ajá. Fíjese, profesor. Ajá. Viste esta lámina de advertencia, viene otra lámina que me gusta mucho, que es esta, que se llama The Economy Stupid. Los que ya tenemos cierta edad, nos vamos a recordar de esto, los que son mucho más jóvenes, se lo vamos a enseñar. Esta lámina dice, la economía estúpido, The Economy Stupid, fue una frase muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George W. Bush padre, que lo llevó a convertirse en el presidente de los Estados Unidos.
La frase se instaló en la cultura política estadounidense y también internacionalmente. Usualmente se expresa precedida la palabra es. Adicionalmente, la estructura de la expresión orientada a destacar lo esencial en una determinada situación ha sido utilizada para referirse a otras cuestiones consideradas esenciales, como es el déficit, estúpido, es la empresa, estúpido, son las matemáticas, estúpido, son los votantes, ¿no? Entonces, esta frase en inglés que dice The economy is stupid nos lleva a considerar esta pregunta que se lo dejo a todos. ¿Qué es realmente importante con relación al registro de las operaciones en moneda extranjera? ¿Qué es lo que es realmente importante de todo esto que me está dando el profesor Mena hoy y el profesor Petrasco? ¿Cuál es la relación que tiene todo esto que ver con los riesgos? ¿Sí? Profesor, vamos a hacerle la pregunta a Candy. ¿Qué piensas tú que es lo que es realmente importante acá? Vamos a saludar a Candy. No, Candy viene llegando. Estuvo con mucha dificultad para conectarse y viene llegando ahorita. Estaba bien preocupada porque yo estoy aquí chateando con ella, pero viene llegando, Candy. Menos mal que toda esta discusión está grabada. La vamos a subir y mañana se la comparto. Pero pregúntale eso a la chica que piensa bastante, a esa que siempre coloca la manito así y se queda muy pensativa. Ella sabe quién es. Milagro, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que es realmente importante de todo lo que estamos hablando relacionado a la NIC 21 y a la norma venezolana? ¿Qué es lo que no, cuál es el origen de todo lo que no podemos nosotros perder de vista? Por lo de la moneda del dólar, todo lo que hemos tenido, que a pesar de que no es la moneda funcional, es como dijeron en la clase anterior, ya no hay vuelta atrás. Ajá. Ajá. Entonces, ahora lo que queda es hacerlo todo paso a paso para no caer en los riesgos contables. Claro, pero si te dije que el bolívar es la moneda funcional porque es obligado. Exacto. Y hacemos operaciones en dólares, que es lo Ajá. que es realmente importante de este registro de operaciones en moneda extranjera. ¿Qué es lo que sucede de hacer eso? Cuando hablamos de dos monedas, ¿qué es lo que el profesor preguntaba? ¿Qué pasa cuando estás trabajando con dos monedas? No, me perdí. Dígame otra vez la pregunta. Ajá. Mira, ahí está contestando Angie González. Ajá. ¿Qué dice Angie? El diferencial. Ah, bueno, se adelantó. Bueno, pero es que por eso le estoy diciendo que es el ajá. Bueno, nosotros tenemos muchos escenarios y lo que nosotros tenemos que estar pendientes es eso, no caer en riesgos contables. Nosotros nos cubrimos mucho, es la parte del diferencial. Con los procedimientos que nosotros tenemos, los cubrimos. Pero siempre suceden casos que uno no lo tiene metido en el día a día. Ahí es donde viene el análisis. Por ejemplo, nosotros, el caso que estaba diciendo Kimberly, ella habla de que los seguros no le pagan el diferencial, que ella le emite la factura, ella le emiten la factura a tasa BCB y cuando se la pagan a la misma moneda que lo hicieron en la primera. Ahí no tiene diferencial. No. Exacto, pero ya eso va a depender de la condición que tengan negociados el seguro con ellos. Exactamente. Exactamente. Ahora bien, si realmente nosotros tenemos, por decirle así, nosotros tenemos un cliente y lo podemos hacer de esa manera, como lo dice ella. Pero aguas abajo, ellos saben que nos deben pagar un diferencial cambiario y ahí es donde vienen los riesgos contables, porque podemos decirle que es una nota de débito o no lo pueden pagar por fuera. Así lo manejamos nosotros. Hay demasiado riesgo contable con todo, pero todo es tener las condiciones bien claras de ambas partes. Yajaira está diciendo, Milagro, Yajaira está diciendo que eso mismo le pasa a ella y Candy tiene la manito alzada. Vamos a ver qué va a preguntar Candy. Adelante. Hola, buenas noches para todos. En la empresa donde yo trabajo, nosotros realizamos la facturación a la tasa del Banco Central de Venezuela. El cliente nos paga 20 días después, la tasa ha cambiado. Cuando ellos emiten el pago, lo emiten en divisa y nosotros hacemos el cambio a la tasa de cambio
con que yo generé la factura, pero el cliente lo lleva a la tasa de cambio del día del pago. A él se le genera un diferencial cambiario, pero a nosotros no se nos genera. Sin embargo, él no nos pide un documento donde se certifique de que hay un diferencial cambiario. Ni siquiera tampoco lo ha mencionado. ¿Y ese diferencial cambiario es ganancia o pérdida, Candy, para él? Para él, entre la factura que yo le emito y el pago que él emite, es una pérdida para él, porque le está pagando más. Así es, así es. Por cuando, si la moneda, como es que dijo usted, profesor, no se deprecia, no se devalúa, se deprecia. Se deprecia. Se deprecia. Entonces, para la persona que emite el pago, hay una pérdida cambiaria. Excelente, Candy. Muchas gracias. Milagro, pregunte. Ay, me encanta cuando ponen las manitos. Son los momentos que me encantan. Adelante, Milagro. Ya no se las Claro, por lo menos nosotros tenemos varias estrategias y que ya están previamente habladas con el cliente. Nosotros, a raíz del IGTF, nosotros cambiamos las listas de precios, incrementamos un porcentaje, pero le dijimos al cliente, si tú me pagas en dólares, yo te hago un descuento cuando me pagues. ¿Está escuchando, profesor Alexis? Sí, te están dando descuento en dólares. Mira eso. O sea, si la negociación son de $500 y me pide factura a tasa BCB, lo hacemos los $500 a la tasa del día. En el momento que me van a pagar, si ellos me pagan los $500, yo les hago un descuento a esa factura. Pero si me lo cancelan a tasa BCB de ese día, no le hago el descuento. Esa es una negociación que tenemos. Y ya ellos saben, ya los clientes están súper claros con eso. Está bien, porque intrínsecamente lo que está debajo de eso es la dificultad de convertir bolívares a dólares. Porque si tú le tienes que pagar a tus proveedores en dólares, tienes que buscar tu broker o irte a comprar dólares, y normalmente ese diferencial es lo que tú quieres. Bueno, denme dólares y yo hasta no tengo que buscar esos dólares, que está perfecto. Claro, el profesor Alexis, en la explicación cuando hablemos de rentabilidad, él va a explicar todo eso. Claro, y todo es cuestión de conocer bien al cliente. Y darle la vuelta al cliente. Correcto, entonces, como ha dicho entonces, ahí está un mensaje grande. Gracias, Milagro. Ok. Vamos a ver qué dijo acá. Angie dice, en la empresa tratamos de presupuestar con una tasa más elevada para aminorar los efectos negativos, algo así. Se quedó concentrado ahí, profesor Petrasco. Está ahí. Vamos a esperar que le retorne la señal. Angie, vuelve a colocar lo que escribiste, Angie. Eso lo hicimos nosotros al principio. Claro, pero es mucho más complicado. Quizás más bien, también depende, Milagro, de la cantidad de clientes que tú tengas y del nivel de facturación de cada uno de ellos. Porque eso no se lo hace a todos tus clientes, ¿o sí? Abre el micrófono. Sí, sí. Nosotros lo hicimos al principio cuando cuando comenzaron a pagar, cuando las negociaciones de las listas de precios comenzaron en dólares, lo hicimos así, preveyendo un 10% adicional de esa tasa. Porque no lo trabajamos con notas de débito, sino que cubríamos esa tasa con un 10% más. Pero discúlpeme que se me cayó la señal. Déjame abrir un paréntesis. José, ¿quién es el Papa Emérito Benedicto XVI? ¿Quién es ese? Bueno, no es necesario que me pregunte, si me está diciendo es porque falleció. Exactamente. Sí, claro, falleció. No sabía. Lo estoy leyendo ahorita. Acuérdate que el Papa, acuérdense que Benedicto XVI renunció. Él es el primer Papa en más de
4, 5, 4, sí, Ah, 40 ok, siglos. ahí me aclara Milagro que es antes de Francisco, ya. Sí, o sea, con él fue que se hizo el cónclave para elegir Para al poder Papa. elegir a Francisco. Pero se fue el día de, bueno, discúlpeme que haga esta publicidad. Fíjese las cosas bonitas de la vida. Cuando él fue electo Papa, el cardenal Ratzinger. Sí, están llegando, Kimberly, todos tus mensajes llegan. Que Kimberly está preguntando. Cuando él fue electo, tiene dificultades el profesor Petrascu de la conectividad también. Es una lotería, Milagro, Angie, que la conectividad esté bien parejita durante toda la sesión de clase. Pero es bien importante los señalamientos y fíjense lo complicado que es para ustedes, contadores y administradores, llevar todos sus registros y manejar. Y lo que te comentaba era que ese tipo, sí deberíamos hacer un repaso presencial de leer las normas NIC, Milagro. Sí, sí, se me cayó la señal. Sí, tiene ciertas dificultades allí con la señal, José. ¿Para hasta dónde me escuchó? No, cuando estaba sacando la medalla de San Benito. La medalla de San Benito. Hoy es día de San Benito. Ah, fíjate, pues, para que tú veas. Hoy es día de San Benito. Sí, yo le estaba comentando que en las actuales circunstancias en las que estamos viviendo en la economía venezolana específicamente, la responsabilidad de los contadores y administradores, los que dirigen toda la parte contable en las empresas, es de suma importancia, porque fíjense que cada uno ha dado políticas diferentes. Yo le preguntaba a Milagro, Milagro, ¿lo haces con todos tus clientes o lo estás haciendo con tus clientes cuya factura es la más alta? Eso de darle un cierto descuento por si te pagan en moneda extranjera, etcétera, etcétera. Milagro dice que fíjate, lo estás haciendo con todos. Y así te evitas los inconvenientes a la hora de seleccionar uno u otro. Se le volvió ahí la luz, Andy, pero creo que te llegó porque lo colocaste aquí. Sí, ya volvió a llegar, profe. Sí. Ay, Dios, es terrible. Es sumamente terrible. Vamos no sé si ya estás terminando, José. Bueno, voy a la siguiente lámina y ya se le doy la oportunidad a usted, profesor. Okay. Una sola, que es la que siguiente de la pregunta que yo estaba haciendo, de cuál es realmente la operación. Bueno, realmente, ¿qué es lo que es importante? Ya es la respuesta que todos están diciendo, el diferencial cambiario, estúpido, correcto. No, todo esto es para el diferencial cambiario. ¿Ok? O sea, el tema es el diferencial cambiario. Porque claro. Cuando yo lo lleve usted a dictar este curso en Ecuador, usted va a tener que cambiar esas láminas. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencial cambiario en Ecuador? Cuando le venden a los colombianos o a los chilenos. Cuando le venden a los colombianos y a los chilenos. Hay diferencial cambiario cuando usa una moneda cuando hacen transacciones con moneda extranjera. En el caso de ellos, usan dólar, pero a menos que le vendan en dólares. Y les paguen en dólares. Que debe ser como lo más lógico, ¿no? Bueno, puede ser, claro. Sí, señor. Entonces, a partir de aquí, profesor, si ya son las 8, lo que viene ahora es precisamente entender en la NIC 21 los temas del diferencial cambiario. ¿Dónde están los riesgos del diferencial cambiario en la NIC 21? Dame un segundo. Bueno, mientras el profesor va a Master, vamos a ver entonces esta lámina. Dice, la diferencia de cambio que surja de liquidar partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de lo que se utilizaron para hacer el reconocimiento inicial, ya se haya producido durante el periodo o en estados financieros previos,
se reconocerán en los resultados del periodo en que aparezcan, con las excepciones descritas en el párrafo 30. Entonces, vamos a tener dos tipos de diferencial cambiario. Diferencial cambiario por partidas monetarias y diferencial cambiario por partidas no monetarias. Adelante, profesor. Sí, no, lo que fue a encender el tanque, abrir el tanque porque acaban de colocar el agua como en todas partes. Entonces, tenemos un cierto racionamiento acá en el edificio. Hoy nos tocaba de 8 a 9 y si necesito que se me llene el tanque para estar tranquilo mañana todo el día. Pues. Pero es eso. Vamos a compartir la última parte de las consideraciones financieras para ratificar lo que estaba comentando. Sí, Yajaira, ese es nuestro país, esa es la Venezuela que tenemos y que esperemos que en algún momento nosotros podamos solucionar esos temas. Así que en cualquier momento de la historia, ojalá sea cerca, las cosas mejoren y que nosotros no tengamos los servicios públicos como realmente lo merecemos los venezolanos. Profesor, yo me voy a retirar porque tengo que hacer todas las operaciones que ya sabe con el agua. Sí, señor. Ok. Pero nos vemos mañana temprano. Sí, señor. Vale, estamos en contacto, pues. Vamos a compartir. Ajá, ok. Ahí nos quedamos la semana pasada en esta lámina que quiero que cerremos porque no quiero dejar abierto ningún vestigio. Y hemos estado mirando constantemente que lo que tenemos nosotros en el país es una dolarización de transacciones, la dolarización transaccional. Y lo dijimos de que no está establecido de manera legal, pero sí la permiten las autoridades porque ustedes que manejan sus operaciones en las empresas lo están viendo a la hora de la facturación en otro tipo de moneda que no sea la moneda nacional. Nos queda que compartamos con ustedes ya voy las consideraciones de tipo financiero y esto es de suma importancia que aclaremos este otro término, porque una cosa es la dolarización transaccional y otra es la dolarización financiera. Textualmente les leo que consiste en utilizar la unidad monetaria extranjera, en este caso el dólar, para que cumpla alguna de las funciones que cumple el bolívar como unidad de cuenta, como medio de pago y como reserva de valor. En este momento, en muchos de ustedes, buenas noches, Inger, ¿dónde estaba usted que ahora es que me viene llegando? Ya me extrañaba. ¿Cómo está, profesor? Todo bien, gracias a Dios. Menos mal que todo. Bueno, estaba trabajando. Ah, qué bueno. Por eso pagan, por trabajar. Correcto. Sí, señor. De todas maneras, toda la primera parte, todo se está grabando hasta ahora. Y quería aquí preguntar a Candy o a ti misma, Angie, mira la definición de la dolarización financiera y dime de esas tres funciones, ¿cuál está cumpliendo ahorita el dólar? ¿La está leyendo? Unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Como medio de pago es lo que más se utiliza. Milagro, bueno, no lo estamos llevando como unidad de cuenta o como reserva de valor. Sí. No, las tres, el dólar, ¿no? Estamos hablando del dólar. Estamos hablando del dólar. No, como las tres, como unidad de cuenta porque ahorramos pues o manejamos dólares como medio de pago porque es lo más frecuente que utilizamos a la hora de adquirir productos o consumir servicios, y reserva de valores porque el que ahorra es en cualquier otra moneda menos en bolívares. Pero y la unidad de cuenta es que los precios se están fijando, los precios se fijan en dólares y ustedes en las empresas están fijando sus precios en dólares. Entonces, el dólar ha venido a sustituir el bolívar y están trabajándose muy simultáneamente. Sin embargo, quizás no.
Sin embargo, la reserva de valor es la que menos se utiliza para el bolívar y lo estamos utilizando para el dólar en ese sentido. Esto que le voy a mostrar es lo que ha venido sucediendo a raíz de la puesta en marcha del IGTF. Miren la gráfica, la lámina y cómo las captaciones en divisas y las operaciones en divisas desde el mes de enero han venido disminuyendo ostensiblemente a raíz de esta última caída hacia mayo, cifras conservadoras que proporciona la empresa econométrica señala que en un estudio que ellos hicieron en la ciudad de Caracas y en ciertas zonas del interior, en la ciudad de Caracas apenas se están utilizando el dólar como medio de pago, a cerca de un 40%, pero cuando vamos a otras partes del país, especialmente hacia la frontera, las transacciones son mayores. Pero el IGTF ha causado el efecto que el gobierno andaba buscando con relación a disminuir las operaciones con dólares y que se concentrase más en las operaciones con bolívares. Pero como tú comentaste, Inger, tú estás en Barcelona, es la cosa, ¿no? Sí, yo estoy en Barcelona y de hecho hoy estuve en gestiones de cobranza por todo lo que es Boca de Uchire, Cúpira, Clarines, Puerto Píritu, y todo el mundo me pagó en dólares. Sí, señor. Dólares. Entonces, claro, esta apreciación es aquí en Caracas, pero en el interior, el manejo, y yo se lo comenté que el jueves que estuve en Margarita, el manejo en el interior del país es en dólares. Entonces, las empresas lo siguen haciendo, las personas lo siguen haciendo, pero sí ha causado un cierto efecto. Ahora bien, esta puesta en marcha de la modificación del impuesto a las grandes transacciones y desde hace 2 meses y tanto, lo que tiene que ver con el IGTF, ha propiciado, o el gobierno ha propiciado este concepto que dice aquí de desdolarización de la economía. El gobierno nacional lo que anda buscando es que se utilicen más los bolívares y menos los dólares, es decir, desdolarizar. El término no es tan apropiado, pero es lo que se busca. Es un proceso que se busca a través de acciones basadas en el mercado, revertir la dolarización de facto. Recuerden que nosotros tenemos una dolarización de facto, es una dolarización transaccional, no es una dolarización que el gobierno la planificó y la estableció y la llevó a cabo. No, fue por circunstancias que nosotros llegamos a este momento. Y hay unas causas que quiero comentarle aquí con ustedes, unas causas, y quiero hacer hincapié de unas notas que tengo aquí en mi otra computadora con relación, y lo que voy a leer de una opinión del profesor Daniel Cadena, el profesor de economía en la Central, tiene que ver mucho con lo que tú señalabas, Milagro, y ya vas a ver exactamente. Las causas de las persistencias. ¿Por qué persiste la dolarización? En primer lugar, por lo que nosotros conocemos en economía como la histéresis de la hiperinflación. Aquí adentro, en nuestra mente, quedó ese proceso perverso de 52 meses viendo que los precios subían y los salarios y las empresas no hallaban qué hacer, y tenemos miedo, y eso es lo que se llama la histéresis, tenemos miedo a volver a la moneda local por lo traumático que fue todo este proceso. Entonces, ese término de histéresis es lo que está sucediendo. Somos reacios a recibir pagos en bolívares, y a pesar de que es nuestra moneda local, pero estamos viendo, pues se lo mostré en clase pasada, cómo la curva de inflación sigue subiendo, y el problema está hasta dónde va a seguir subiendo, porque no vemos que el gobierno nacional tome medidas nuevamente para combatir eso. Entonces, la primera causa de la persistencia es la histéresis de la hiperinflación.
Miren lo que le voy a leer textualmente del profesor Daniel Cadenas. Una vez que la dolarización de facto alcanza cierto umbral, el fenómeno es muy poco susceptible a ser revertido. Una vez que la dolarización ya se instabló en Venezuela, ya, Inger, me equivoco si diríamos que el 70% de las negociaciones en el país son en dólares, asumiendo lo que es el interior y saco Caracas. No, no se equivoca. Entonces, una vez que ya eso está establecido, como dice el profesor Cadena, revertir esa situación es sumamente complejo. Es más, la literatura económica referida a sustitución de moneda habla de la irreversibilidad del fenómeno. Es decir, este fenómeno de la dolarización va a ser muy cuesta arriba que se pueda revertir. Y para que eso sea posible, deben existir medidas de política económica, financiera, social, fiscal de parte del gobierno, es decir, cambiar todo su proceso económico y toda su perspectiva económica para que volvamos a utilizar el moneda como la moneda de curso o la moneda de trabajo de todos los días. Por eso, la segunda causa son los costos de volver a la moneda local. Los beneficios de usar la moneda extranjera son mucho mayores. Ustedes lo han visto por allí. Candy planteaba que unas empresas ganan, otras pierden, pero los costos de usar esa moneda son mucho mayor que los costos de la moneda local. Primero, por lo que cuesta hoy en día conseguir bolívares y por lo que están cobrando para convertir dólares a bolívares. Esos son costos. Y por último, de la causa de la persistencia, es el uso de la tecnología bancaria. Y los bancos establecieron una red de pagos de los diferentes sistemas. Estoy hablando de toda la banca y dentro de los que destacan el BNC, el Banco Amiga, el mismo Banesco, en los cuales han preparado toda su red de tecnología bancaria para hacer las operaciones en dólares. Y cuanto más operaciones se hagan por esa vía, menores son los costos de transacción. Y eso es así. Menos cuesta hacer transacciones con las operaciones en tecnología bancaria que salir a buscar bolívares para pagar y hacer transacciones. Así que este proceso de desdolarizar la economía no es que ya mañana, el mes que viene, dentro de un año. Esto no es tan fácil. Hay que ver qué tipo de política, porque simplemente se tomó una medida allí, que fue la del IGTF, pero no se ha dicho más nada. Así que no es sencillo. Vamos a seguir utilizando el dólar, la moneda en el interior del país, en las zonas de fronteriza, otras monedas, para mantener nuestras operaciones económicas y financieras. Así que con esto queremos cerrar el módulo 1. Y vamos a dejar abierto, le voy a escribir por el grupo, cuál sería la actividad evaluada que van a realizar. Quiero que me hagan un ensayo de no mayor a 5 páginas con la bibliografía, las referencias necesarias que tengan que consultar. Ese ensayo va a ser referido a ciertos puntos que ya les voy a comentar y se lo voy a escribir acá por el grupo, referido a el tipo de cambio real, la dolarización. Entonces ya le voy a colocar para que ustedes, quiero leerlos a ustedes, quiero leer su posición con relación a la situación económica y las perspectivas que vemos en el corto plazo. Le coloco ahora más tardecita en el grupo o a más tardar mañana, y en unos 3, 4 días me están devolviendo ese ensayo por el correo que estamos utilizando.
y poder hacer la primera evaluación. Para mañana tenemos previsto comenzar con el módulo 2, que dijimos desde el comienzo que son los riesgos de la facturación en divisa. Y sobre ese punto es que comienzan nuestras actividades mañana, Dios mediante. Así que esperemos que Candy, que Inger, que se la pasa por Puerto Píritu, toda esa zona, que andaba rodando por todo Oriente. Y ustedes tienen la sede en Barcelona y andaba más cerca de este lado, de Píritu, de todas estas cosas que de Barcelona. Así que esperemos que mañana llegue menos ajetreada. Gracias a Angie Castillo, a Angie González, Yendri sé que está conectada, Yajaira. Mañana voy para Cumaná. Ay, mírame eso. Ahora va para el otro lado. Ahora mañana va para Cumaná. O sea que tienes clientes por allá. Salga temprano, tenga mucho cuidado. Acuérdese de utilizar esa cosita que le tapa ahora y que nada más ustedes se maquillan la parte de aquí de arriba y que ya no se echan pintura de labio. Entonces, por favor, protéjanse mucho porque la situación no está nada fácil. Hay un repunte de esa cosa que se llama coronavirus, de esa cosa terrible y que nos tenemos que cuidar. Así que pasen una feliz noche y que descansen y nos vemos mañana, como de costumbre, unos minutos antes. Les digo en cuánto tiempo y enviamos el link. Candy, me prometo, ya la grabación se va a parar y subirla. Eso es pesado y espero que mañana podamos tener la del viernes y la de hoy, para tenerla juntas o juntamente con los materiales que respaldan la grabación. Que pasen una feliz noche y cuídense mucho. Igualmente para usted.